Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Charlas Bíblicas este día 16 de septiembre de 2020. Damos un abrazo muy caluroso a las páginas que se conectan con nosotros y que hacen posible que la difusión del programa sea amplia, mucho más amplia, y haya muchos más creyentes que nos escuchen. Muchísimas gracias en primer lugar a la página de Sola Escritura para México y Latinoamérica. Damos también las gracias al grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos. También saludamos al grupo Teteleste en Chile, a nuestra hermana Beatriz Scampini desde Argentina, quienes retransmitirán este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes, les abrazamos con todo cariño y saludamos a todos los hermanos y hermanas que se conectan directamente a este programa y que participan en el chat, invitándoles a que lo sigan haciendo y que nos escriban, nos pregunten, objeten, compartan con nosotros en sus charlas bíblicas sobre el tema que estamos tratando. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la santificación. La primera parte como sello distintivo de los creyentes, como hemos venido tratando este tema a lo largo ya de más de ¿cuánto, hermanos? Yo no tengo idea. Yo creo que 3 meses quizás. Sí, como unos 12, ¿no? sí, unos 3 meses. Bueno, pues está con nosotros nuestro hermano Roberto Islas. Bendiciones, hermanos. Saludándolos aquí desde México, ahora sí que a todo el mundo. Canadá, sabemos que se conecta gente de Canadá, de Estados Unidos, de América del Centro y del Sur y de México, por supuesto, y sabemos que también de España, por lo menos, de lo que sabemos y con los que tenemos algún contacto, por lo menos por el chat. Bendiciones, hermanos. Dios esté con ustedes. Aquí para platicar un poquito con los hermanos y charlar con ellos y con ustedes sobre este gran tema que nos congrega hoy. Pues sí. Pues bienvenido, hermano, como siempre. Muy buenas tardes, noches, hermanos, tengan todos ustedes. Hoy 16 de septiembre del 2020, día de asueto y día festivo para los mexicanos, que se celebran 210 años, ¿verdad?, de su independencia. Que tengan ustedes muy buenas noches, hermanos, y gracias por conectarse a todos nuestros hermanos de habla hispana que lo pueden hacer y que están al pendientes de estas charlas bíblicas. Pues empezamos, ¿verdad? Bueno, hermano, no podíamos dejar de saludar a nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México. Muchas gracias, hermano, por ser de mucha ayuda para este programa. Que el Señor lo bendiga ricamente. Sí, muy buena. Es de gran ayuda su colaboración como parte de este equipo que nos ayuda a la transmisión. Es parte de nosotros. Él casi no sale en escena, pero sería bueno que un día de estos saliera en escena para que todo el mundo lo conociera. Estamos buscando un programita que nos permita hacer eso. Está atrás de cámaras el hermano. Y pues muy buenas noches, hermano. Bendiciones del Señor de Gloria. Amén. Amén. Bueno, pues tremendo, terrífico tema que hemos escogido para hablar, para compartir con ustedes. Nada sencillo, ¿verdad? Nada sencillo, la santificación. Terrífico temazo. Pues sí. En Hermano, realidad, hay textos muy del hombre nuevo nada más, para nadie más.
A diferencia, yo creo que habría que poner sobre la mesa el hecho de que hay textos como el de Hebreos 12:12, donde apuntan propiamente a la cuestión de que el cristiano tiene. Hoy platicaba con el hermano Roberto al mediodía, y hay muchos aspectos que el cristiano tiene con respecto a la esperanza. La esperanza con respecto a la muerte y el dolor que causa la muerte para todos, tanto para cristianos como para no cristianos, como un acontecimiento, o sea, esa idea de separación, esa idea de pérdida, esa idea de no contar ya con un ser más querido por la cuestión de la muerte. Pero le comentaba yo que a mí me rebota mucho sobre la cabeza el aspecto que tiene que ver con referente a lo que Adán nos heredó. O sea, Adán nos hereda dos cosas. Una es la muerte física y otra cosa es la muerte espiritual. La muerte espiritual tiene mayores consecuencias que la muerte física, porque la muerte espiritual es la ira de Dios depositada sobre aquel que está muerto espiritualmente. Y existe una separación total entre Dios y el muerto espiritual. Yo creo que el muerto espiritual tiene una consecuencia mayor en el sentido de que si muere físicamente, entonces ya no tiene posibilidades de ver al Señor. Pero el Señor nos ha dado, en contraposición con la muerte, nos ha dado a los creyentes la vida. Sí, de esos textos tan importantes que tenemos en Juan, como yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Es decir, textos que tienen que ver con aspectos donde Él está en una oposición total o una distancia total con la muerte. Ahora, el Señor Jesús, al morir y sujetarse como hombre a esta muerte que Adán tenía, es decir, el Señor de alguna manera se sujeta a esa muerte como único pago por el pecado y por esa condición. El Señor baja y desciende a los lugares más profundos, y al tercer día el Señor vence a la muerte. El hecho de que el Señor haya vencido a la muerte hace que nosotros los cristianos tengamos una esperanza de que si Él la venció, nos ha prometido que nosotros también vamos a vencer la muerte. Pero que duele. Platicábamos el caso de Lázaro, cuando evidentemente el Señor sabía que Lázaro iba a pasar por este acontecimiento. Quizás son las palabras más cortitas que tienen agrupadas un versículo, porque dice, y el Señor lloró. Pero llora por el dolor, por la parte humana, pero no, yo creo que llora más por la cuestión que tiene que ver de las consecuencias de la muerte, que en ese momento todavía el Señor no vencía. Lo vence de manera sobrenatural. Es decir, Lázaro, párate. Inclusive sus hermanas de Lázaro le recuerdan al Señor lo que Él ya les había dicho, cuando les dice, no está muerto, duerme. Sí, Señor, entendemos eso. Sabemos que en el día postrero vamos a resucitar. Esa es la esperanza del cristiano. La esperanza que el cristiano tiene en función de la muerte es que el día que muéramos nosotros, tenemos la seguridad y la certeza que nos vamos a volver a encontrar. Amén. Amén. Así es. Esperemos que el Señor nos tenga un viñedo preparado para que lo cuidemos, para que o no sé, Lo tomemos. algo va a tener preparado. Un campo de trigo, ¿no te gustaría? A lo mejor de arroz, hermano.
Pero bueno, No, es... un viñedo, hermano. Todo es fermentable, hermano. Entonces, esa es una esperanza que tenemos. La esperanza de que vamos a ver a nuestro Padre, que vamos a celebrar las bodas del Cordero, donde el Señor va a volver a tomar ese producto de la uva que dijo, no lo volveré a hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva Hasta que lo beba nuevo nuevo. Es decir, En el reino del Padre, con vosotros. con vosotros. entonces esa es una esperanza. Una esperanza de que volvamos a ver. Sin embargo, esta vista del Señor, este encuentro con el Señor, este nuevo acercamiento que vamos a tener con el Señor, nosotros que no lo conocimos y que no lo vemos, no lo vimos así como leímos hace 8 días con Juan, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, esto les compartimos. Nosotros hemos creído por fe, pero dice Juan, esta es la comunión que ustedes tienen con nosotros. Es decir, nosotros los cristianos tenemos comunión con los apóstoles por las cosas que ellos vieron y nos comunicaron y nos dijeron a través de la palabra del Señor. Y dice, y nosotros tenemos comunión con el Señor. Estas son palabras de esperanza, palabras que nos alientan, palabras que nos dan certeza, que nos dan seguridad. Por fe, como le decía yo al hermano en la mañana, por fe sabemos que nos vamos a ver en el día postrero. Sin embargo, hay textos, por ejemplo, de Hebreos 12:12, que apunta a lo que tú dices, hermano, y lo voy a leer. Leamos lo de la Biblia, ¿no? Hebreos 12:12. Permítanos tantito, hermanos. Hebreos 12:12. Voy a darle lectura, hermanos. Dice el autor de Hebreos. Vamos a leer desde el 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. Dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, la santidad es un sello distintivo del cristiano o del creyente, bajo la cual tenemos esta esperanza. Esta esperanza de la cual les estoy platicando. Nuestra esperanza, como lo dice, estad firmes y bueno, la paciencia y la esperanza que produce el Señor, es que tenemos la seguridad de que algún día vamos a ver al Señor y no vamos a morir. Es decir, que muere esta carne. Que muere, sí muere este cuerpo. Pero que duele. Es decir, la consecuencia de Adán es dolorosa. Sin embargo, nuestra esperanza es que si Cristo venció la muerte, ¿nosotros qué? También. ¿Por qué? Porque Él nos lo dio. Pero aquí pone el autor de los Hebreos un atributo, un sello distintivo del cristiano que se llama santidad. Ese es el punto. ¿Cómo dice la Reina Valera, libro? Dice prácticamente igual. 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien, entonces el tema ahí está.
la santidad como un atributo o un sello distintivo del cristiano. Y existen más textos que hacen referencia, textos que realmente, como en otras ocasiones lo hemos dicho, apuntan a un lugar muy alto, ¿no? Es decir, Pedro hace referencia a la santidad y apuntando directamente al Antiguo Testamento, al Levítico. Si gustan lo leemos, hermanos. Es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Entre paréntesis, saludamos a nuestro hermano Calixto Otazú, que está retransmitiendo en el programa en vivo. Muchas gracias, hermano. ¿Ellos de dónde son, hermano? ¿Calisto? Es del Perú. Ah, del Perú. No, le agradecemos mucho. Primera de Pedro, hermano, dijiste. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Déjenme lo encuentro, hermanos. Que tenemos que acostumbrarnos a la textual 4. Bien. Ah, sí, el texto de Levítico, ¿verdad? Que decías 11. Sí. 11 ¿qué es? 19.1. 44. No, 19.1 de Levítico. Sí. Vamos a Pedro primero, Primero a Pedro, que es Primera de Pedro 1.15. 1:15. Yo creo que podemos leer desde el 13, ¿no, hermano? ¿Quieres leerlo, hermano José Antonio? Con mucho gusto. Del 13 al 16, de 13 al 15. Dice así: por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino, según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Seréis santos porque yo soy santo, apunta a una prefigura que el Señor había establecido desde la ley, hermano, desde Levítico 19.1. Entonces, si gustan lo leo rápidamente, aquí lo traigo apuntado, y dice Levítico 19.1: y habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sed santos, porque yo Yahvé vuestro Dios soy santos. Yo no, si quieres en otro. ¿Sí? El otro es el de 44, que te decía, de 12:44. ¿De qué- 11:44. ¿De qué libro? De Levítico igual. Levítico 11:44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Es la misma cita. 11:44. Bien, entonces, bien, el tema ya está, hermano. ¿Qué opinas, mi Robert? No sé, quizás convenga, no sé qué opinas, José Antonio, pero quizás convengas que nos ayudaras un poquito con el griego de la palabra santo, ¿no? ¿Cómo Para no? ver hacia dónde se enfoca. Justamente, o sea, tenemos que definir. Por supuesto. ¿Qué Por lo quiere? menos desde el griego, qué debe de entenderse, ¿verdad? Claro. Bueno, la palabra que tenemos nosotros es aiatzo, el verbo. De Jayo, Sí. Algunas palabras que comienzan con hayi, como raíz, que tienen un sentido desde el Antiguo Testamento de separación, de consagración,
de dedicación, en este caso a Dios. Dedicación, consagración, separación, podemos decir separación del mundo, en un sentido, y en otro, separación para Dios. Esto no tiene que ver con... ahí va un puntín así, el dedo en la llaga. Como dicen, esto no tiene que ver con un aspecto de impecabilidad. De impecabilidad. Es decir, que santo significa que no se peca más. Exacto. No, definitivamente no. No, yo no lo veo así en ningún texto ni del Nuevo ni del Viejo Pacto. Inclusive cuando dice, sed santos como yo soy santo, hay una distancia entre, por ejemplo, aquella palabra que le dice el Señor a Abraham, sed perfectos como yo soy perfecto. O sea, el Señor está estableciendo allí una marca, un nivel. Y esa marca señala el tipo de relación que nosotros debemos tener con Él. En un tiempo, la palabra en el Viejo Pacto tenía que ver con el culto, tenía que ver con la aproximación al altar. O sea, había un ritual de aproximación al altar. Y eso lo vemos nosotros mucho, por ejemplo, en aquellas indicaciones que le da el Señor a los sacerdotes. Que, por ejemplo, tienen que venir vestidos apropiadamente, tienen que venir purificados ritualmente de una manera correcta. No debieron, por ejemplo, haber tocado muertos o cosa inmunda. Para citar dos casos, hay otros. Entonces la diferencia va en este sentido. O sea, el significado de la palabra santo es algo como diferente, pero no impecable. Pero no impecable. Diferente en cuanto a la actuación, en cuanto a... hablando de lo que dices de los sacerdotes, de su aspecto, de lo que deberían... Esta es una especie de idea que se quería transmitir con todo eso. Sí. Sí, se tiene que guardar una distancia con el mundo que lo rodea. Y ser evidente al espectador. Los sacerdotes eran personas públicas que ejercían delante de un público que había sido ya instruido en la ley. Y, por ejemplo, no sé, las vestiduras blancas, las vestiduras de lino blanco purísimo, aquel sombrero especial, ese turbante que utilizaban los sacerdotes, realmente los distanciaba del mundo. Aquel color blanquísimo de lino, aunque luego, por ejemplo, quedaba totalmente tinto en sangre cuando aquellos sacerdotes participaban de los sacrificios, se hacía tremendamente importante, notable, dramáticamente diferente. Y bueno, esta idea, yo creo que esta y otras ideas como esta fueron, impactaron la conciencia, la comprensión de un aspecto, de un atributo de Dios como es la santidad. Y yo creo que esta idea pasa hasta los días del Nuevo Testamento. Esta declaración de sed santos, ya dada en el Viejo Pacto y que no se pudo cumplir por la infidelidad del pueblo, ahora es posible cumplirla. Es decir, ¿podemos llegar a ser santos si por nuestra propia fuerza? No. Estaríamos como en el Antiguo Testamento. Exactamente. Ellos no la alcanzaron porque no iban por fe, dice, sino por las obras de la ley. Era imposible. Imposible. O sea, la santidad es posible, esa separación, guardar esa distancia con el mundo, con este
cosmos hostil, adverso a Dios, sí podemos. Y es, creo yo, una de las características, uno de los sellos del creyente que lo distingue del resto de la gente. A diferencia de la estructura católica, ¿verdad, hermano? Donde no cualquiera es santo, sino que tiene que pasar por un proceso de observación Así y de es. juicio humano para determinar quién es santo y quién no. Yo veo estos textos y digo, bueno, pues están amolados los católicos, porque pues nadie va a ver al Señor. Y en pocas palabras, ¿quiénes eran estos los que podían hacer milagritos o milagrotes? Nada más A eso se resume, sí. a esto. Entonces se les declara santos. Qué complicado, ¿eh? O sea, yo siempre he pensado en este texto referente a los católicos y yo digo, pues la tienen muy difícil. Pero fíjate, se dicen cristianos, pero la idea cristiana de la santidad discrepa enormemente de esta idea católico-romana de la santidad. Bueno, también otra, incluso más importante en mi opinión, que sería la de justificación, Ah, claro. donde se hace un Por abismo de separación entre católicos y evangélicos. Ya la de santificación es Consecuencia consecuencia. Por de la supuesto que sí. justificación. Sí, pero claro. la diferencia radical es la La justificación. justificación, yo también creo. O sea, lo mismo. lo hemos nosotros, esto que nuestro hermano Roberto está diciendo, ¿te acuerdas que lo hemos tratado? Sí, Cuando sí. tratamos de Pues la por eso lo digo justificación, tan pero- sencillo, porque ya está pero tratado. muy a propósito traído aquí, ¿verdad? Sencillamente, tanto la doctrina bíblica de la justificación, Es que como por ellos la ni siquiera es santificación, entendida ni asimilada. Sí, no, pues yo hasta me traje el libro para leerlo de Trento, ¿se acuerdan? Sí, ¿cómo no? Para que vieran cómo lo entienden ellos. Como lo leímos directamente de sus textos. Para que no pensaran que somos Claro. nosotros. Y ustedes pueden consultarlo en el YouTube, en los programas que tenemos grabados y que están a su disposición sobre el tema de la justificación por la fe, como sello distintivo del creyente. claro. Ujú. Bueno, a ver, entonces, retomando, hermano, dos cosas nos has dicho, ¿verdad? Una, la idea de santificación es separación, Ujú. con énfasis en separación del mundo. ¿Sí? Dos, no tiene nada que ver, no hace énfasis en ello, ni está relacionada con la idea de impecabilidad. Exacto, Bueno, hasta aquí vamos bien, lo digo para claro. que se tengan estas Para dos confirmar. ideas en mente por todo lo que vamos a trabajar sobre el Ujú. tema. Y tiene este doble sentido, uno quizás tan importante como el otro. Es separación del mundo, pero es también separación para Dios. Entonces sería una tercera idea, Sí. ¿verdad? Separación del mundo es un aspecto negativo, es decir, no, y acercamiento a Dios en un sentido positivo. Exactamente. Apartados para Dios. Ujú. Exactamente. Aquí lo tienen ustedes, hermanos. Entonces, cuando nuestros hermanos y su servidor hemos leído sobre la santificación, se apunta hacia esto, hacia una consciente, deliberada separación del mundo y separación para Dios. Entonces, esto tiene que ver con aspectos estrictamente personales, ¿no? Es decir, referidos a un sujeto. Porque a veces los aspectos santos, a mí me llama a veces la atención, por ejemplo, que Semana Santa. Es decir, el atributo santo se le está aplicando a una semana. Jueves Santo. Viernes Santo. Pero a lo mejor en su acepción lo quieren usar en su acepción de separado, diferente. Es un jueves diferente a los otros jueves. Quiero pensar bien, ¿eh? Quiero pensar bien, ¿no? Una semana diferente a las demás. ¿No comemos pescado? ¿Qué? ¿O qué es lo que no se come? No, yo sí como todo. No, pero ¿qué es lo que no se come? ¡Ah, carne de puerco! Ya estoy diciendo que pescado. No, ¿Sí? yo sí como todo, con el perdón de una ocasión que me invitaron a un congreso internacional a la ciudad de Guatemala. Llegó la hora de la comida y se me había olvidado a mí que era Viernes Santo, la hora de la comida, y pues resulta que llegamos al buffet, y cuando entré al buffet que veo un tremendo manjar que nadie le hacía caso. Yo dije,
dije, ¿qué será de plástico? Pensé, dije, pues nadie se acerca, nadie lo corta, nadie... Todo era un lechón, hermano, o sea, pero majestuoso. Pues ya me acerqué y le digo al mesero, oiga, señor, esto es de plástico, ¿es por qué nadie? No, señor, es que es Viernes Santo. Y le digo, venga, nuestro reino, a ver, sirve. Vamos a darle gloria a Dios comiendo. Claro. Y le damos las gracias. Es que no es que el niño sea risueño, hermano, pero pues, lo hacen reír con esas cosas. Entonces, Bueno, hermanos, regresando al tema, vemos nosotros que con estos textos, el Señor, con ese texto, por ejemplo, sed santos como yo soy santo, o aquel otro que leíamos de Hebreos 12, que habla de la necesidad de la santificación. El Señor establece una norma. Él es el 3 veces santo. además, ¿verdad? O sea, es un atributo formidable. No, y yo creo que valdría la pena explicar por qué 3 veces santo, ¿no, hermano? En el Antiguo Testamento. Si nos hicieras el favor, hermano. Sí, es el superlativo, hermano, de un atributo. Nosotros no utilizamos santo, 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 si nosotros decimos santísimo, para dar el superlativo de un atributo. Los hebreos, cuando repetían o reiteradamente repetían un atributo 3 veces, querían decir que era el máximo nivel de santidad. Entonces, cuando decían santo, 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 es que Dios era santísimo. Es el grado superlativo del pueblo hebreo. Nosotros no, nosotros decimos santísimo o muy santo, o una cuestión de ese tipo. Claro. Entonces, así es el Señor. Cuando el profeta se acerca, ¿se acuerdan ustedes? Que la misma presencia, ya la sola presencia de Yahvé, hace que Isaías reconozca su indignidad y su pecado. Dice, pero es que yo soy hombre inmundo, que habito en medio de hombres inmundos, y se me escapan por la boca cosas terribles. Parafraseando aquello. Y entonces llega el ángel. ¿Se recuerdan que toma con unas tenazas uno de los carbones encendidos que estaban ahí en aquella visión, y toca sus labios? ¿Y qué le dices? Recuerdan ustedes, esto ha sido purificado. Y bueno, hermanos, el Señor sabe, por las razones que nuestro hermano Armando explicaba muy al comienzo, debido a los efectos, a lo que ocurrió, a lo que se nos comunicó a través de la descendencia de Adán. Esta indignidad, este pecado congénito, esta caída inevitable que se manifiesta todos los días, esta separación de Dios, esta muerte espiritual y física, realmente nos distancia inmensamente de Dios. O sea, el Señor es quien toma el paso. O sea, es una obra de la gracia. La santificación no es una mezcla de acciones humanas y divinas, aunque Dios mueve todo nuestro ser. Pero Dios mueve todo nuestro ser, es decir, sigue siendo una obra monergística, una obra que parte de Dios y que sale al encuentro de nosotros para atraernos a sí mismo y colocarnos en ese nivel de santidad óptimo que Él demanda de todo aquel que se acerca a Él. Ahora, yo pienso, hermanos, no sé, que esta idea de que sin santidad nadie verá al Señor, y textos parecidos, algunos malinterpretan estos textos como si esta necesidad de ser santos reposara en nosotros, fuera la responsabilidad nuestra. Como si dijera, sí, pero si tú no eres santo no puedes ver a Dios. Bueno, en un sentido... No, sí, ¿verdad? Claro, Sí. o sea, se establece una necesidad y se establece
¿cómo diríamos, hermano? Un nivel de perfección y un nivel de apartamiento en la separación. Es que todo encaja, hermano. O sea, todo encaja y embona perfectamente en Pero el sentido. no quiere decir, ¿verdad, hermano? No, que no. esto significa que nosotros somos los que tenemos que lograrla. El hecho de que el hombre no haya sido redimido, que el ser humano no tenga una redención por medio de la gracia del Señor, implica que está separado de Dios, hermano. Lo dice claramente Efesios y muchos más textos. Es decir, hay una separación entre Dios y el hombre por esa condición caída. Esta separación obviamente lo hace apartado de Dios, lejos de Dios. La ira está sobre este grupo de personas, por así decirlo. Por lo tanto, no son santos porque no están apartados para Dios. Cuando el Señor hace la obra redentora, el Señor nos hace santos, nos aparta para Él. Y al mismo tiempo nos separa del mundo. Y al mismo tiempo nos separa del mundo y de todos estos. Entonces, no nos saca del mundo, no. Pero sí nos separa de él. Exactamente. Entonces, todo encaja perfectamente en el esquema global de lo que le llaman los teólogos la economía de la salvación. Si todos aquellos eventos que el Señor hizo para redimirnos o salvarnos. Bueno, parte de esos eventos que el Señor hace es, nos hace santos, apartados para Él, para que andemos en las cosas que son de Él. O sea, que nos preocupemos por las cosas que son de Él. Hoy lo platicábamos en la mañana. Justamente platicábamos eso en la mañana. Cómo el Señor mueve todos los hilos de quien quiere para lo que Él quiere. Mira, forma parte del propósito de Dios. Claro. Un propósito que no puedes verse frustrado. Mira, dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Es un hecho. No es algo de... ¿Qué te parece? No. Perfecto. Claro. O sea que esta santificación, como obra del Espíritu, dice santificación del Espíritu. Espíritu con minúscula, ¿no, hermano? Ah, no. Con mayúscula, Con fíjate. mayúscula. Del Santificación. Es decir, dice, Del porque la Espíritu. voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿En cuántos lugares nos encontramos nosotros en las cartas de Pablo, por ejemplo, y en Pedro también, que el Dios trino y uno participa activamente en la santificación de los suyos? En Romanos. En Romanos. No, y es importante quizás que señalemos el por qué el hermano José Antonio dice que esto es una obra de Dios, exclusiva del Señor. Porque el Señor así nos lo revela. O sea, como lo leemos en Pedro, también lo podemos leer en otros versículos. Es decir, porque con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. A los que están siendo santificados. Entonces, yo no sé si lo reservamos para la semana que entra, el explicar este versículo. Yo creo que sí. Sí, Uno. en el sentido de ver la obra del Señor, pero estamos hablando de Hebreos 10:14. Así es. Dice, porque con un solo sacrificio, es decir, con la sola obra del Señor, hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Y la elección tiene este propósito, hermano. Fíjate, según Pedro en este pasaje, elegidos según el designio de Dios. Elegidos según el propósito de Dios. Dice, para ser santificados por el Espíritu y ser llevados a dice, para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No sé, es que cada punto Es que de es estos profundo, sí. me parece verdaderamente extraordinario. Sí, no hay posibilidad de ambigüedad humana en el sentido, si quieres volver a leer la parte del Espíritu. Según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu. El para Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Dios. Sí, no hay ninguna ambigüedad, no hay libertad humana alguna ahí, de que, bueno, yo no puedo ser santificado porque no me porté bien. No es optativo, ni siquiera potencial en nosotros, es una obra que va a ser el Espíritu Santo y para Dios está dada hecha. Ese es lo que nos transmite este pasaje, es decir, no hay opción de que no pueda ocurrir. Exacto. Ujú. Por esto yo creo que el apóstol Pablo usa el tiempo pasado en 1 de Corintios 6, cuando dice, porque fuisteis santificados. Claro, porque es un hecho. ¿Recuerdan ustedes el No, hermano. 1 de Sí, Corintios Corintios, capítulo 6? Noten ustedes los tiempos, es muy importante. No está hablando de tiempo futuro, está hablando del tiempo. Y además está usando la voz pasiva, Es muy importante eso. lo que significa que es una acción que Dios ejerce sobre los suyos. 1 de Corintios 6 dice, no os dejéis engañar. ¿Sabes qué, hermano? Versículo Sí, ya, 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios. Así traduce la palabra, el verbo aquí, agiastite, que viene de agiazo, es un indicativo, un auristo pasivo. Fuisteis santificados, o puede traducirse, fuisteis apartados para Es decir, Dios. la raíz de la palabra es jayo, ¿verdad, hermano? Así es. Santo. Significa jayo, santo. Aquí dice apartados o santificados, ¿verdad? Muy, muy importante. Pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios, el cual es Espíritu de santidad. Pues qué interesante, fuisteis apartados, no dice seréis, En sino futuro, ya es un hecho consumado. es un hecho consumado. Porque con un solo sacrificio, Exactamente, todo esto está conectado con la única ofrenda de Jesucristo. Es decir, que la santificación forma parte de las bendiciones irrenunciables de la redención. No sé, podemos es ver, quizás, imposible que esto se rompa, ¿verdad, hermano? imposible. Es decir, ¿habrá una obrita humana que pueda romper esto? No, y es tan importante, hermano, lo que dices, que fíjate que esta parte que tú nos has leído viene inmediatamente después de un problema gravísimo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, en la que uno tenía como amante a la esposa de su papá. Ve la narrativa en el capítulo 5 trae este asunto, y sin embargo no hay una idea de condenación en el sentido perdió la salvación, cosas así, nada de eso hay, sino al contrario una molestación fuerte porque lo merecía, fuerte, ¿sí? Como dice ahí en el 13 del 5, quitar a ese perverso de entre vosotros, pero en el sentido de tiene que aprender a estar en orden. Esas cosas no se pueden permitir dentro de la iglesia, es otra idea lo que Pablo está manifestando. El texto está plenamente completo porque habla de un aspecto interesantísimo con respecto a la justicia. Dice, no erréis.
Ujú, Los que no han sido justificados no heredarán el reino de Dios. ujú. Es decir, no erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Sí, los que no han sido justificados. Los que no han sido justificados. A los que no les ha sido declarada justicia. O sea, toda esa lista que pone de idólatras, afeminados, fornicarios, borrachos y todo eso, la palabra principal que lo antecede es injusticia. ¿Esto qué quiere decir? Que otra vez, el que está separado de Dios, que hablábamos al principio, el que está separado de Dios, no solamente no es santo, sino es injusto delante de Dios. Lo que decía Roberto, es decir, para que esto se dé tiene que haber un proceso de justificación. Y empieza justamente con, no se equivoquen, no se equivoquen, no erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero luego hace el salto de manera magistral, como siempre lo hace Pablo. Y dice el 11, y esto erais. O sea, ya no somos así. Y decir, y esto erais, es decir, ahora están justificados. Sí, es el adversativo contra injustos. Exacto. Exactamente. No contra que... Efectivamente, no contra una no contra una mala manera de vivir. Exactamente. Ajá. O sea, y esto era significa ya no eres injusto. Ahora, alguien puede decir, pues es que estás especulando, hermano. Posible esté especulando, pero terminemos de leer el versículo. Y dice, y esto erais algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, o fuisteis santificados para Dios, Sí, santificados. pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, está la idea ahí. O sea, clarísima. Es, como dice el hermano, el adversativo de una frase que subordinadamente se viene desarrollando y que concluye con el versículo 11. Ujú. Sí, de hecho la podemos leer omitiendo todos los ejemplos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y podemos saltarnos, Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados. Es decir, Exactamente. todo lo otro es una subordinación. Por supuesto. Ajá, que aclara lo que está diciendo, pero que no interrumpe la secuencia No. natural del pasaje. Entonces, el hecho de ser apartados, como dice aquí, o santificados, deriva de una situación que tiene que ver con una declaración de justicia. Y la pregunta, hermano, y la pregunta que está en la mente de muchos es, entonces los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, ¿no van a heredar el reino de Dios por ser eso o por qué motivo? Por ser injustos. Exactamente. Eso es lo que quería quedar bien claro. Sí, por ser injustos, porque... Porque no han sido justificados. Exactamente. Y por tanto no han sido santificados en los términos de separados. Sí, porque además no empieza con otros. O sea, esto es clarísimo. No empieza con otros. Además, si se trata de hacer una lista, pues esta está corta, ¿no? Claro. Yo no sé si se incluye aquí también en justificación, que yo creo que sí, por supuesto, la idea de perdón. Es decir, todas estas malas acciones que se mencionan ahí van a ir a su cuenta. De ellas van a dar cuenta. La justificación habla de perdón de estas cosas, porque Jesús fue sacrificado por estas cosas. Habla de perdón y de que se acaba la ira de Dios en contra de ellos. Se acaba la ira. O en contra de los que están siendo justificados. Es decir, lo que están diciendo mis hermanos no es que la homosexualidad o la borrachera y las cosas que ha mencionado Pablo aquí no sean importantes. No, sí lo son. Claro. Y mucho. Y mucho van a salir en el día del juicio. Y van a condenar a las gentes. Realmente la idea... Ahora, todos estos pecados que se mencionan aquí son muestras de esta injusticia fundamental.
de esta condición humana separada de Dios que platicábamos al principio de... Cuando dice los injustos no heredarán, y se da una lista de injusticias. Se da una lista no de injusticia, sino del resultado de la injusticia en el Del hombre. resultado de la injusticia en el hombre. Pero también son injusticias. Sí, ya lo sé, o sea, Y son produce injusticias. de un ser injusto, ¿no? Sí, pues lo que hace un hombre injusto son injusticias. No Claro. puede hacer santidades, ni obras santas, ni obras de Dios, no puede. No puede, como nosotros tampoco las podemos hacer antes de haber sido justificados. Ni No, pueden ni se las podía. reflexionan, o sea, no hay conciencia de No hay ello, nada. que es muy distinto. No comprende las cosas que son el Espíritu de Dios. Les son locura del solo hecho de Exacto. escucharlas. Y es normal por la naturaleza caída que se tiene. Así es. Bueno, hermanos, creo que tenemos un par de buenas preguntas aquí. Adelante. Adelante, mi hermano. Bueno, mira, nos saludan y saludamos a Mino Rodríguez Cortés desde Costa Rica, José Escobar desde Torreón, Coahuila, Ah, nuestro hermano Calisto Otazú desde el Perú, María Beatriz Scampini desde Pinamar, Argentina, Marta López aquí en México, Paloma Frau desde Canadá. Nuestra hermana Idalia Garcias Rabel, buenas noches, saludos desde Guadalajara, yo creo, GDL, ¿verdad? sí, Guadalajara. ahí de Idalia. Javier Ávila desde Venezuela, Jorge Hernández desde Villahermosa, Tabasco, México. Una pregunta que creo que ya contestamos, que dice, ¿santos es apartados? Sí, ya lo dijimos. ¿Sí? Alexander Porras Cascantes desde Costa Rica. Nuestro hermano Jesús Lozada dice, tiene una pregunta. ¿Hasta qué punto es válido apartarse del mundo, llegando al extremo de practicar un neomonasticismo del que habla el hermano Sproul? Hermanos profesores, dicho neomonasticismo corre el riesgo de convertirse en sola religiosidad. ¿O cuál es su opinión? No es la idea de la palabra, ¿eh? La idea de la palabra es apartarnos para Dios, y en la acción que hace Dios de apartarnos para Él, como algo que Él ganó con la sangre de Jesucristo, al mismo tiempo nos separa del mundo. Pero no significa un aislamiento, es decir, no es un apartarnos nosotros, sino es una acción que realiza Dios. Él es el que nos aparta para Él, y al mismo tiempo Él es el que nos separa del mundo. No es que nosotros nos encerremos en un cuarto y no veamos nunca a nadie, eso no significa ser separado, apartado del mundo. Pues no, eso no es. Digo, Bueno, tú lo habías citado en un, yo creo que tomando un texto de Juan, ¿te acuerdas? Que no nos ha separado Sí, de Juan No. 17. sí, de Juan 17. Juan ¿verdad? capítulo 17. ¿Te acuerdas? sí, pues de Jesús se lo pide al Padre, No te quiero- pido, dice, Sí. no te pido que lo saques del mundo. Exacto. Sino que el problema con el monasticismo de cualquier tipo, cualquier monasticismo cristiano, lamentablemente es hay una separación real física. Y es una intención humana, que no tiene nada que ver con la idea de separación de Dios. Así es. Los humanos mismos se separan, es como si nosotros ya no queremos salir allá afuera y nos quedamos aquí, pues eso no significa nada. Para los ojos de Dios eso es nada, o sea, no es la idea de la santificación y menos de la santidad. Claro. Realmente, hermanos, el Señor, dice la carta a los Filipenses, nos ha puesto como luminares en medio de la nación maligna. No aparte de la nación maligna, sino en medio. Bueno, y separados del mundo, ¿cómo vamos a cumplir eso de vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo? ¿Cómo se podría cumplir eso si estamos encerrados aquí en un monasterio para que nadie nos vea? No hay esa idea, nunca estuvo en el Nuevo Testamento esa idea de hacer monasterios. Fue una lectura terrible y bueno, impulsada desde los padres de la iglesia, hermano. Sí, yo no ubico, pero sí. Agustín, por ejemplo, entre ellos, Oh, fíjate. a favor del monasticismo. Y fue una mala lectura, una mala concepción
de esta idea de la santificación. Te digo porque si no, ¿cómo podríamos cumplir esos textos? Exacto. De vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Pues estando encerrados, un candelero no se esconde abajo, está De la diciendo, almohada, el ¿no? monasticismo no es así porque si no nadie los ve, no, pues eso es lo que No. está diciendo el Señor. Y si gustan les leo el texto de Juan, hermanos. Es Juan capítulo 17, versículo 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Ya está la separación. Ya con está el- la separación, por eso nos aborrece. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como yo no soy del mundo. Y luego dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y bueno, así como enviaste, bueno, yo al mundo, yo también los envié. Pues cuestiones vienen, pero es claro, ¿verdad? Que no tiene que quitarlos del mundo. Este pasaje de que la luz está para colocarse encima, arriba, Sí, es en Mateo, ¿no? importantísimo. A ver, ¿qué Es un dice? mensaje del Señor verdaderamente, tremendamente importante. Chéquenle ¿cómo se llama? Es que No me acuerdo dónde está. Es Mateo 5, Mateo el 5. sermón de la montaña. Sermón de la montaña. Ya estoy ahí. Es usted te vete X Sí. punto, ¿verdad? Yo no te soy una bandera. Aquí sal y luz. A ver, adelante. Se los leo. En Mateo 5:15, 5:13 dice. 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y dice el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a cumplir con el 16 si estamos encerrados en un monasterio? Imposible. Imposible. Vivimos en medio de la nación maligna y ahí somos luminares. Bueno, no sé si mi hermano Jesús tenga Comentario adicional. algún comentario adicional. Bienvenido, hermano. Dice la hermana Beatriz Campini, ¿la santidad es paulatina durante la vida del creyente o es instantánea? Sí, yo creo que tiene estos dos aspectos. El primer aspecto es muy objetivo en el que Dios nos separa y nos aparta para Él. Es un aspecto muy inmediato en el que nos hace diferentes. Ahora soy miembros de la familia de Dios. Y otro aspecto muy subjetivo en el que el Espíritu Santo continuamente nos está suministrando, pues a través de los medios de gracia, como lo solemos llamar, ¿verdad? Y a través de las oraciones y otras cosas, encaminándonos hacia esta diferencia que debemos de tener. Sí, tiene esos dos aspectos. Y fíjate, es la obra de Dios. En ambos casos. De Dios dice, con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Sí, ahí están las dos, ¿te fijas? Ahí está. Un Ya proceso. los hizo perfectos, pero los está santificando. Se ve un proceso, ¿no? José Escobar, la cita de Isaías 6:6. Me imagino cuando te sientas en la silla del dentista. Lo único que tienes que hacer es sentarte, dejarte anestesiar y dejar que el dentista con sus instrumentos te saque la muela mala desde su raíz. La limpieza es una acción que depende absolutamente del dentista. El dentista vestido de blanco es el que con su poder quita todo lo malo.
La santidad parte del corazón de Dios. El instrumento de limpieza es doloroso, es la cruz. ¿Comentario? Pues es un buen símil, ¿no? Es una metáfora que le dan. Es un símil adecuado para esta parte subjetiva de la santificación, que es lo que acabamos de hacer ahorita, una pequeña diferencia. Ya trabajaremos en eso quizás la próxima semana. Así Ahorita es. estábamos haciendo énfasis en este primer aspecto que es contundente y que es seño distintivo del cristiano en términos de ser apartados para Dios y al mismo tiempo ser separados del mundo. Es un primer aspecto. Y habrá un segundo aspecto, este de la docilidad hacia el Espíritu Santo, en los términos de la metáfora que me parece adecuada. Yo no le veo problema a la metáfora, ilustra bien la idea, pues. Y pudiéramos poner otras, quizás, muy Claro. parecidas. ¿Quisieras leer algo, hermano? No, está bien, hermano. Bueno, dice nuestra hermana Paloma Frau, ¿depende en algo de nosotros esa santificación? Segunda de Corintios 7:1 dice, limpiemos. Dice, limpiémonos, creo. Segunda de Corintios 7:1. Vamos a leer el texto, hermano. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, es que la referencia no es pasar de no santo a santo, sino de siendo santo a perfeccionado santo. Eso es lo que yo estaba queriendo decir hace un momento, es esta diferencia. La santidad significa apartado, separado, y esa es instantánea, absoluta, irrevocable, como lo quieran llamar. Pero hay un segundo aspecto que tiene que ver con nosotros, de un trato de Dios con nosotros a través del Espíritu de Cristo en nosotros, en el que nos va a tener que Él ir moldeando. Nosotros no podemos. Él nos va a tener que ir moldeando. Este hombre nuevo tiene que ir creciendo dentro de nosotros y el hombre viejo tiene que ir doblegándose poco a poco. Es como el vestido. A eso se refiere esta parte. No es de la parte que estuvimos hablando hoy estuvimos hablando de esa primera parte del significado abstracto y absoluto, ese que tiene que ver con sin santidad nadie verá al Señor. Es esa otra partecita, la parte objetiva, la parte contundente, la parte en que Dios obra directamente y nos separa del mundo. Este es el trabajo del Espíritu Santo a través de toda nuestra vida, pero que tiene como objetivo un objetivo diferente, que es la perfección, no hacernos santos, porque eso ya lo somos. Exacto. Son dos aspectos que no hay que confundir, porque si no, entonces sí se cae en esta absurda idea, desde mi opinión, absurda idea de que tenemos que ser impecables. Y eso es lo que estamos tratando de mostrar que no es así. Y de que la salvación está partida en dos. Una parte la hace Dios y otra la hacemos nosotros. Sí, si se llega a esos extremos de pensar eso. Entonces realmente la salvación no es por gracia. Porque si así fuera, entonces puede ser que hasta Dios nos salga debiendo. Uh-huh. Cosa que ya hemos aclarado, que no es así. Que no es así. Tanto la santificación como la justificación, la glorificación, todos estos aspectos de este famoso ordo salutis, del orden de la salvación. Del orden de la salvación que nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 29-30. Sí. Realmente Dios es el autor. Ya lo veremos con toda calma para el siguiente estudio. Van a ver qué interesante mensaje, qué profundo y cómo contestan más que bien, aunque creo yo que ha quedado, en mi opinión, bien contestada la pregunta de nuestra hermana Paloma, pero si en algo, hermana, no está, siente usted que todavía quedó algo pendiente, por supuesto, háganoslo saber. Escríbanos en este momento si usted quiere.
simplemente quiero añadir un detalle más. Cuando, fíjense, hay muchas cosas que Dios manda a hacer. Limpiémonos, por ejemplo, como esta que tenemos justamente aquí. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Y luego dice, perfeccionando la santidad. Es decir, perfeccionar la santidad no es precisamente aquello que estábamos leyendo en Hebreos capítulo 10, 14, ¿no? Que dice que Él nos está santificando. Es que esta no es una obra que el hombre puede realizar. No, es que además Dios nos equipa para eso. Y Dios Dios mueve al hombre. O sea, este famoso nuevo hombre del que hemos venido hablando, en contraposición con el viejo, es movido intensamente por el Espíritu de Dios para alcanzar fines espirituales. ¿Quién es realmente el que obedece? ¿Quién es el que acciona? ¿Quién es el que se guarda? ¿Quién es el que se limpia? Este hombre viejo dedicado al pecado, que es una máquina de pecar, que no se sujeta a la voluntad de Dios ni a la ley de Dios porque no puede ni quiere. Jamás hará esto. Dios ha colocado en nosotros un nuevo espíritu. Este es realmente el sentido del nuevo nacimiento, esta nueva creación, este hombre celestial, como Cristo es celestial, que está en perfecta armonía en su voluntad, en su pensamiento, con la voluntad de Dios. Y que ahora está en nosotros. Podemos decir que los cristianos estamos compuestos, hermanos, existe dentro de nuestra sola y única persona dos situaciones distintas. Está el hombre viejo y el hombre nuevo, y los dos forman nuestra persona. Es este hombre nuevo el que obedece, es el que acciona, es el que se limpia, es el Espíritu Santo dándole el querer como el hacer energizado. Así como dice Filipenses, cuidad vuestra salvación o procurad vuestra salvación con temor y temblor, sigue una palabra fundamental, dice porque. Pareciera ser que hay una acción humana ahí. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Y luego este hacer es la palabra energeo, que es que se traduce en la Biblia textual como un hacer energizado por Dios, en armonía con aquello que dijo el Señor en Hebreos capítulo 13, 20. Dice, Él es el que hace en nosotros la buena voluntad de Dios. Dice, yo haré que anden en mis caminos y los pongan por obra. Es decir, que el Señor energiza poderosamente al hombre nuevo en una serie de acciones de carácter salvífico perfeccionador. Es decir, ¿el hombre es totalmente pasivo? Por supuesto que no. El hombre es intensamente activo, pero tenemos nosotros que poner en claro que la iniciativa de este movimiento es Dios. Dios tiene la iniciativa para cumplir su propósito, su designio de ser santificados en el Espíritu. Entonces el Espíritu mueve poderosamente toda esta voluntad santificada nueva que todo verdadero cristiano tiene. Entonces no es el hombre el que completa la obra de Dios, sino Dios que hace que el hombre participe, hermanos, y además reciba un premio de gracia. Por eso dice Juan que recibimos nosotros de Él gracia sobre gracia. Él nos impulsa, Él nos da el poder, nos da el querer, pero ¿de qué sirve, hermanos, que queramos si no pudiéramos? ¿Quién hizo la pregunta, hermano? ¿O de qué sirve que nosotros podamos si no queremos? Entonces Dios nos da las dos cosas, la hermana Paloma Frau. ¿Verdad? Realmente este apartamiento gradual del mundo, en este sentido de no definitivo, como tú bien decías, hermano, sino, ¿cómo lo explicabas tú hace un momento?
Sí, en términos de que Dios nos aparta para Él. O sea, hay una parte definitiva y otra que es un proceso. Y otra que es un Y ambos es parte de Dios. Yo uso dos palabras que a lo mejor pudieran ayudar un poco. Digamos, un aspecto objetivo, es esta idea de que Dios lo hace. Dios lo hizo. Ajá, punto. Punto. Y un aspecto subjetivo, como una moneda con dos caras. Pero la primera parte, que es la de que estuvimos trabajando, sin santidad nadie verá al Señor, se refiere al aspecto objetivo, no a nuestro actuar cotidiano. Ese es un trabajo que luego cuesta al Espíritu Santo sobre esta carne que tenemos, ¿no?, tan terrible. Que sí es terrible. No, y referente, yo quisiera leer con respecto al texto que dice la hermana de 2 Corintios 7:1. Dice: así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero, ¿cuáles promesas? Dice: así que, amados, teniendo estas promesas. Las que acabo de mencionar previamente. Exactamente, el contexto las define. Es decir, ¿cuáles son las promesas para que podamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, para que podamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Porque dice claramente: así que, amados, teniendo estas promesas, ¿cuáles? Habitar entre ellos, y entre ellos andaré. Seré su Dios. Y seré su Dios, Y y ellos serán mi pueblo. Sí. O sea, nótese el aspecto de la... Es decir, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, habitaré entre ustedes. Esas son las promesas. Este habitar de Dios en nosotros es no solamente caminar como anduvo con Adán y Eva en el huerto, sino vivir dentro de nosotros, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí. Es lo que nos permite hacer estas cosas. Bueno, dice Es que el contexto siempre es importante, ¿verdad? Elías Gómez Vázquez, por supuesto que sí. El contexto es fundamental, hermano. Desde Pachuca, dice Mari Rodríguez: mis hermanos nos dejan meditando con estos temas que nos llegan al corazón. Que nuestro Padre siga bendiciendo estas charlas. Saludos fraternos desde Washington. Fuerte abrazo, hermana. Nuestro hermano Jesús, les mando entre semana de qué tipo de monasticismo se refería el hermano Sproul, para ver su opinión, si es posible, la semana entrante. Sproul no se refiere al monasticismo del que habla nuestro querido hermano doctor Roberto. Es que eso es lo que yo iba a decir. Yo no sé qué diga Sproul con respecto al neomonasticismo, pero nos va a gustar muchísimo. Claro. Conocer, hermano, y por supuesto que lo vamos a mencionar. Reina Picasso Jaramillo, saludos desde Colima. Nuestro hermano Salvador Espina, saludos desde San Juan, Argentina. Mis hermanos, bendiciones. Hermanos. Y paz de Cristo a todos los reunidos esta noche, retransmitiendo. Gracias, hermano, por retransmitir. Gracias, hermanos. Desde San Juan, Argentina. Oh, qué bien. Cerca de Mendoza, Argentina. Saludos a nuestro hermano Fernando Nogara. Sí. Pues muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por estos sus amables comentarios que hemos leído con mucho gusto. Y lo seguiremos haciendo. Muy buenas noches, hermanos. Tengan todos ustedes. Gracias. Bendiciones. A ver, hermanos, permítanme ustedes, parece ser que nos llegó ¿Algo más? otro. De nuestro hermano Jorge Galicia. Nuestra hermana Paloma Frau también dice: entonces en 2 de Timoteo nos está diciendo justo eso, el llamamiento santo en Jesucristo. 2 de Timoteo, el llamamiento santo, creo que es 2 de Timoteo 1:9, supongo yo. Quizá nuestra hermana Paloma nos añada aquí nada más para precisar el versículo, hermana. Se está hablando dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo.
no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Sí, estoy hablando de la objetiva. De la objetiva, amén. De la santificación objetiva. Bueno, a mí me gusta hacer esa distinción nada más, como algo académico, hermano. Entonces, objetiva, santificación objetiva, para finalmente aclararlo perfectamente, hermano, se refiere a La obra inmediata de Dios Y de y separación. de separación del mundo que le llama santidad. O sea, apartados para Él. y la santificación subjetiva es Esta actividad del Espíritu Santo en nosotros. En el hombre nuevo para poder llegar a la perfección de la santificación. perfecto. El hermano es muy filósofo. Dice nuestro hermano Jorge Galicia, Es una aportación filosófica. Sí, ¿Qué sí, se por puede- eso digo que no se lo tomen tan literal. Sí, perdón. dice Jorge Galicia, ¿qué se puede decir de aquellos hermanos que han sido apartados para Dios, pero que viven desordenadamente? Dirá alguno, ¿acaso Dios no está trabajando en él? ¿No está energizando Dios en su interior para vivir conforme a su voluntad? Son preguntas difíciles, ¿verdad? Entendemos que si es hermano, está justificado. Y el trato de Dios con él, pues puede ser así de extraño. Y con algún propósito. Si es hermano, es cristiano, está justificado, o sea, no... Y dicen, pero vive desordenadamente. ¿Cómo qué tan desordenadamente, hermano? Y necesitará a lo mejor como el de Corintios que nos regañen y nos reprendan, ¿verdad? Hasta lo entregan a Satanás. Sí, eso no significa que pierde salvación y no. Dice, para que su Está espíritu sea justificado. salvo, ¿verdad? Sí, Dice. porque está justificado. Ahora, si es hermano, está en eso. Sí, O sea, entendemos que hay todo esto, sí. De aquellos hermanos que han sido apartados para Dios, no, hermanos, los que han sido apartados para Dios, el Señor está trabajando en ellos. Sí. Inevitablemente, esto no es cosa de ellos. De que, bueno, ya Dios los apartó, pero ellos viven como se les antoja. No existe tal cosa. O nosotros nos estamos equivocando, es decir, en nuestra apreciación de ellos. Es decir, ¿en qué nos basamos para decir, han sido apartados para Dios, pero viven? Perdón, ¿qué no es el fruto el árbol que se conoce por el fruto? O sea, ¿hasta dónde podemos nosotros ir determinando que una persona está apartada para Dios Es muy complicado. cuando sus hechos lo están negando? Simplemente no sé por qué el hermano en cuestión, el hermano que dice que está apartado, lo está afirmando así. Porque dice, hay quienes hablan de la gracia de Dios, pero con sus hechos la niegan. Ahora, por otra parte, se da el caso como este que menciona nuestro hermano en 1 Corintios 5. O sea, de una persona que aparentemente era un creyente y que al ser descubierto se toma sobre él una acción muy drástica y muy fuerte, realmente para ver qué es lo que va a pasar con él. ¿Es un creyente verdadero o es simplemente un creyente nominal, un colado dentro de la iglesia, como en tantas ocasiones ocurre, pero que no es realmente un creyente? Puede ser, es que nosotros no sabemos eso. Ni nos toca a nosotros juzgarlo, hermano. A nosotros creo yo que lo que nos compete es realmente entender bien estos pensamientos de Dios, esta doctrina de Dios. Y gozarla, pues es que es para gozarlo. Y disfrutarla. Y en el contexto de la iglesia, noten ustedes cómo el Señor descubre los pecados ocultos. Seguramente este joven que dormía con su madrastra, en 1 Corintios 5, pensó que nadie se daría cuenta. Pero el Señor le descubre el pecado. Y dice que Dios descubre pecados. A veces el Señor retiene esta manifestación. Pero en otras ocasiones dice, a otros les resultan. ¿Cómo dice ese pasaje? ¿Se acuerdan ustedes? De Dios. Donde dice,
que a unos les resultan los pecados, o sea, salen a la luz, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y si lo hace, el Señor no es simplemente para avergonzar al que actuó, sino para corregirlo e instruirlo, o de plano, quitarlo del medio. ¿Qué opinan, hermano? Porque dice, dirá alguno, ¿acaso Dios no está trabajando con él, no lo está energizando? Hermanos, es que cuando hablamos del energizar de Dios, estamos hablando de una acción verdaderamente poderosa de Dios, que mueve las cosas, que las hace diferentes. O sea, Dios no energiza en balde a nadie. Dice Yanina Vera, saludos hermanos desde Argentina, un refrigerio estos temas ante tantos bombardeos de falsas profecías y enseñanzas. Sí, hermana Yanina. ¿A qué se referirá, hermano? La frescura de los temas, No, del bombardeo. El bombardeo de falsas profecías y enseñanzas, por ejemplo, pues que están enseñando realmente la salvación por las obras. Es decir, la santificación. No sé si nuestra hermana Yanina quisiera ampliar aquí su punto de falsa enseñanza y doctrina. Pues, no sé, de entrada así como que supongo que se refiere a esa falsa enseñanza que pone el énfasis de la santificación en la persona, en su esfuerzo. Pero No, está perdido eso. Está fuera de todo orden. que es una realidad en muchos lugares, hermano. Muchos libros, mucha enseñanza de este estilo. Pero bueno, no se preocupen, hermanos y hermanas, que vamos a seguir nosotros profundizando en el tema. No es la primera y la única vez, sino nos proponemos tocarlo, y yo sé que sobre la marcha y sobre la base de este primer estudio, todo lo que venga a su corazón, escríbanlo. Les recomendamos que estudien las escrituras siempre con un cuaderno y un lápiz. Y ustedes tomen nota de todos los detalles que vean en su lectura. Las preguntas que surjan, los versículos que ustedes recuerden, siempre tomando en consideración el contexto. importante. Y por supuesto que tienen ustedes toda la libertad aquí para mostrar, para ventilar todos estos conocimientos, dudas, objeciones. Y haremos todo lo posible dice el hermano Jorge Galicia, muy agradecido por los comentarios. Mucha luz, bendiciones, hermanos. Gracias, hermanos. Qué bueno, hermano querido. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? No, ya estábamos hace rato despidiendo. Bueno. ¿Verdad? Hermanos, pues, si se les queda algo por aquí en el tintero atorado, lo sacamos para la siguiente reunión. Mientras tanto, un fuerte abrazo. Un abrazo para todos, hermanos. Fin de la transmisión.